Hoy vamos a seguir con la última parte del discurso que sigue a la sexta señal, a la sanidad del ciego de nacimiento. Esa sanidad del ciego de nacimiento dio lugar a una conversación de Jesús donde él empieza a hablar de la diferencia entre los asalariados y el verdadero pastor. Y él nos enseña en este capítulo como Él es la puerta de las ovejas, como Él es el buen pastor que nos da su vida por las ovejas y como Él da su vida para volverla a tomar. El pasaje que vamos a ver hoy es Juan capítulo 10 desde el 22 al 42 y de alguna manera podríamos decir que este mensaje o esta sección tiene dos puntos. Primero, cómo Jesús confiesa su igualdad con el Padre y luego cómo responde con evidencias ante la acusación de blasfemia. Vamos a empezar, obviamente, desde el versículo 22, dice, en estos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Es interesante porque nos está dando la fecha, la fiesta de la dedicación, conocida también como la fiesta de las luces o Hanukkah, se celebra justo en diciembre. Más o menos los judíos la celebran mientras nosotros estamos celebrando Navidad. Y es una época de mucho frío, así como el que estamos viviendo estos días en Costa Rica. Entonces Jesús no puede predicar en campo abierto porque se congelarían todos. Entonces buscan un lugar un poquito más acogedor y ahí es donde él se mueve al pórtico de Salomón para enseñar. Es interesante porque no parece tan relevante esta fiesta. De hecho, esta fiesta no aparece en las fiestas de Levítico, Números, de Deuteronomio, porque fue una fiesta que se estableció en el año 164 con el motivo de la rededicación del templo 3 años después de que fuera profanado por Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue uno de los sucesores de Alejandro Magno del imperio griego cuando Alejandro murió y él viene, hace una guerra, conquista Egipto, pero él era muy devoto de la religión griega y entonces él quiere que todos se conviertan a esta religión y entonces él va y profana el templo de Jerusalén en ese momento histórico y entonces eso hace que se levante un grupo de levitas fieles que quieren defender el culto al Dios verdadero, conocidos como los macabeos, y después de 3 años de revueltas, guerras civiles y todo, logran recuperar el templo y entonces en ese momento vienen y limpian el templo y y quitan el altar que había sido profanado, construyen un altar nuevo y lo rededican o lo dedican, lo consagran, lo santifican al Señor y logran restaurar la adoración al Dios verdadero en el templo de Jerusalén. Básicamente lo que se celebraba era una liberación a un anticristo, en este caso Antíoco Epífanes, y el triunfo de la verdadera religión. Como ya expliqué, se llama también la fiesta de las luces o Hanukkah, porque se encienden lámparas y velas para celebrar la fiesta. Entonces, esa era la fecha en la que está pasando esto, 3 meses antes de la cruz, más o menos. Entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Ahora, hay algo muy interesante porque claramente, si no habían entendido que Jesús era el Mesías o que decía ser el Mesías, ¿por qué hasta este momento han intentado matarlo ya varias veces y por qué quieren matarlo y por qué lo están persiguiendo? Entonces, parece que no es que ellos no lo tienen claro, parece que le están tendiendo a una trampa porque ya ellos hace rato están queriendo matarlos. Sin embargo, puede ser de que algunos sí tengan la duda genuina, ¿verdad? Y Jesús parece que les da el beneficio de la duda, aunque él claramente ha demostrado que es el Cristo profetizado por las Escrituras. ¿Por qué él no ha dicho abiertamente que él es el Mesías? Porque, como hemos explicado también, el término Mesías
Para la mente y las expectativas de muchos de ellos tenía política, tenía connotaciones políticas y militares que no eran a las que Jesús se ajustaba y no era su llamado. Entonces, de alguna manera existe esta tensión. Pero démosle un breve repaso a las declaraciones que Jesús ha hecho hasta el momento. Primero, la primera declaración es no hagan de la casa de mi padre un mercado, cuando él purifica el templo en el capítulo 2, pero en el capítulo 5 vemos que él dice, mi padre trabaja y yo también trabajo. Esas dos declaraciones parecen simples, pero fue la primera vez que ellos entendieron que se estaba haciendo igual a Dios al llamar a Dios su padre y que quisieron apedrearlo. Ustedes pueden ir y revisar eso en el capítulo 5, pero después él dijo declaraciones muy fuertes y muy claras como yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, capítulo 6, yo soy la luz del mundo, capítulo 8, antes que Abraham naciera yo soy. Esta fue otra declaración súper fuerte que después de que la dijo, tomaron piedras para tirárselas. Porque claramente decir que era antes de Abraham era decir que era eterno, decir que era preexistente, decir que era divino. Acaba de decirles unos quizá minutos antes o días antes, eso el pasaje no lo deja tan clarísimo, yo soy la puerta de las ovejas y yo soy el buen pastor. Entonces Jesús le respondió, vean, se los he dicho a ustedes, ya vimos todo lo que les ha dicho. Lo que pasa es que él no va a decir que él es el Mesías político y militar que ellos esperan, pero sí les ha dicho quién él es, al decirles todo esto que acabamos de repasar. Se los he dicho a ustedes si no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Claramente el énfasis aquí es la incredulidad. El problema no es la falta de claridad de Jesús. El problema es la incredulidad de ellos. Y hay dos evidencias, dos realidades que ellos están negando. Las declaraciones que Jesús ha hecho de quién es Él, se los he dicho a ustedes, y las obras que Jesús ha hecho que dan testimonio de que es Él el Cristo. Cada una de las señales que Juan ha venido dando, veamos un breve repaso de las señales que hemos estudiado, que obviamente hay más, pero por ejemplo las que Juan nos relata. La primera señal de la conversión de agua al vino claramente es el cumplimiento de Jeremías 31 y de Oseas 2, que nos muestra que el Mesías es el novio que entra en un nuevo pacto con su pueblo, que lo redime, que cambia su tristeza en gozo. Luego la purificación del templo es claramente el cumplimiento de la profecía de Malaquías 3:2 que anunciaba que el Mesías venía para purificar a su pueblo. Literalmente dice como fuego y como jabón de lavadores. La tercera señal, la sanidad de un niño, es el cumplimiento de la profecía de Isaías 65, 20 al 23, que muestra que Él es el Mesías que inaugura la era de salud y paz. La sanidad de un paralítico es el cumplimiento de la profecía de Isaías 35, 6, que muestra que Él es el que haría que el cojo salte, el Mesías. La alimentación de los 5,000 es cumplimiento de varias profecías, entre ellas Jeremías 31, 14, Isaías 25, 6, Isaías 49, 9 y 10, donde nos muestra que Él es el que viene a preparar banquete de manjares suculentos, a saciar nuestra necesidad, a darnos abundancia. Y la que acaba de hacer la sanidad del ciego es claramente el cumplimiento de las profecías de Isaías 29, 18, 35, 5, 42, 7, que anuncian que el Mesías vino para dar vista a los ciegos. Es algo interesante porque aún sabemos que hubo un momento en la vida en que Juan el Bautista dudó y le manda a preguntar a Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Jesús no le manda una respuesta directa. Jesús le manda a considerar el testimonio de las obras, porque no solamente hay un valor en las declaraciones, sino hay un valor en el testimonio de las cosas que hacemos y de cómo Dios se mueve a través de nosotros. Hoy ninguno de nosotros quizá puede decir yo he sanado a un ciego y todo, porque no somos el Mesías, pero sí decimos que somos cristianos, nuestras obras deben acompañar a esa declaración, mostrando que Dios es prioridad en nuestra vida, que estamos dispuestos a ayudar a otros, a servir a otros, que amamos, que perdonamos, etcétera, etcétera. Pero veamos
Por ejemplo, esta ocasión, dice Mateo 11, del 2 al 5, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Jesús no le dijo, soy yo, no soy yo, voy a venir, va a venir otro. Jesús le respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos revisten la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a las pobres se les anuncia el evangelio. ¿Qué está haciendo Jesús? Demostrándole a Juan y a sus discípulos y a la audiencia que todo lo que él está haciendo es lo que estaba profetizado que el Mesías iba a hacer. En Isaías 35, 5 y 6 dice que el Mesías iba a abrir los ojos de los ciegos, destapar los oídos de los sordos y hacer que el cojo salte. En Isaías 42, 7, probablemente refiriéndose a los leprosos quedan limpios, decía que el Mesías iba a sacar de la prisión a los que moran en tinieblas. En Isaías 26, 19 dice, tus muertos vivirán como parte de la obra del Mesías que vendría a resucitar muertos. Y en Isaías 61, 1 dice que el Espíritu del Señor iba a venir sobre el Mesías para traer buenas nuevas a los pobres, o sea, el Evangelio a los pobres. Claramente es la evidencia que él está cumpliendo todas las profecías acerca del Mesías. Pero, ¿por qué no creen? Juan 10, 26 y 27, que resalta, como acabamos de ver, el problema de la incredulidad. Jesús les dice, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Hermanos, hemos estudiado, de hecho, hace creo que 2 o 3 domingos estudiamos cómo en el Antiguo Testamento se identifica claramente al pueblo de Dios como ovejas. Ellos son mi pueblo, ovejas de mi prado, mi rebaño. Y esta declaración debemos de tener cuidado porque no se debe leer como Jesús excusándolos de su incredulidad, sino acusándolos de su incredulidad. O sea, Jesús no está diciendo, es que como ustedes no son mis ovejas, entonces ustedes no creen. No, está diciendo es que ustedes no creen porque no quieren ser ovejas, porque no quieren tener relación con Dios. Y yo quiero explicar, hay algunos hermanos que amamos y respetamos que de alguna manera este y otros pasajes los han llegado a entender como si el ser pueblo de Dios o no es algo ya definido, por así decirlo, antes de nacer. Sin embargo, yo creo que no es lo que el pasaje está diciendo y no es la manera en que yo lo entiendo, porque cuando vamos al contexto, él ha explicado que sus ovejas, y aquí mismo lo dice, ¿verdad? Oyen mi voz, mis ovejas me siguen. O sea, ¿por qué ellos no son sus ovejas? Porque no han atendido los llamados que Jesús ha hecho cuando él dijo, crean en el Evangelio, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No han atendido el llamado, venid a mí los trabajados y cansados. No han atendido los llamados, si alguno tiene sed, venga a mí. No han atendido los llamados a construir una relación con Él y no se han convertido en discípulos. A pesar de oír sus declaraciones y de ver sus señales, no han querido confiar en Él. Y entonces es importante ver esta pregunta porque claramente para mí no es una excusa, sino una acusación de que no han querido oírlo, entonces no son sus ovejas y por eso no creen. ¿Por qué? Porque sus ovejas, los que han llegado a dejarse pastorear por él, han aprendido a oír su voz. Veamos algunos pasajes interesantes respecto a este tema de ser o no ser pueblo de Dios. Deuteronomio 26, 17 y 18. Esta es la renovación del pacto, digamos, esto pasa 40 años después de que el pueblo sale de Egipto y Moisés está a punto de morir y ellos están cerca de entrar a la tierra prometida. Vean lo que dice, has declarado que hoy el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas y que escucharás su voz. Y el Señor ha declarado que hoy, que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión como Él te prometió y que debes guardar todos sus mandamientos. O sea, vean que la palabra hoy se usa tanto en el 17 como en el 18.
Y el 17 es la declaración del pueblo de que el Señor es su Dios, después de 40 años de ser el pueblo de Dios, porque ellos tienen 40 años de ser considerados el pueblo de Dios. Pero cuando ellos reconocen de nuevo y confirman su pacto, el Señor les dice, hoy eres tu pueblo. Hoy eres mi pueblo. El Señor ha declarado que hoy tú eres su pueblo. Más claro lo dice el siguiente capítulo de Deuteronomio, capítulo 27, verso 9. Entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy te has convertido. Ah, pero no ya eran, no tenían 40 años de ser pueblo de Dios. Y sin embargo el Señor les dice, hoy te has convertido en pueblo del Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque ese día decidieron de nuevo confirmar su pacto con Él, seguirle, obedecerle. Primera Pedro 10 es otro pasaje que nos habla a nosotros y el apóstol nos dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Yo, en lo personal, creo que que nadie nace siendo pueblo y que se llega a ser pueblo, se llega a ser oveja cuando decidimos seguir al Señor, cuando decidimos oír al Señor, cuando decidimos aceptar al Señor, cuando decidimos rendirnos a Él. Pero sigamos en Juan 10. Yo les doy vida eterna. Nada más para la continuidad, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Jesús está con esta imagen de las ovejas. Jesús ya ha dicho en el verso 10 que Él vino para darles vida y vida en abundancia. Y ahora afirma claramente que esa vida que les da es vida eterna, es decir, su propia vida, esa vida que está representada por las imágenes de agua, con los ríos de agua viva, con las imágenes de pan de vida que descendió del cielo, con las imágenes de luz, con las imágenes de buenos pastos. Y algo interesante es que Jesús está explicando que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y entonces en la medida que esas ovejas oyen su voz y le siguen, Él dice, yo les doy vida eterna. O sea, yo al menos yo lo leo y lo entiendo como un proceso continuo en la medida que, porque Pablo, y nos recuerda el mismo énfasis del Evangelio. Estas señales están escritas para Juan 20, 30, 31, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo reciban o tengan vida en su nombre. Hermanos, el disfrute de la vida crece en la medida que crecemos en oír y obedecer al pastor. Entonces, las ovejas, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas me siguen y como me están siguiendo, yo les doy vida eterna y les doy la certeza, la seguridad, la protección, la garantía de que jamás perecerán ni nadie las arrebatará de mi mano. Luego dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vean qué interesante, porque la consecuencia de que sus ovejas lo sigan es darles vida eterna, es decir, que nunca perecerán. Pero el poder de Jesús para proteger a sus ovejas no solamente reside en él como buen pastor, sino que es más bien la acción del Padre en él. El Padre se las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Si algunos piensan que Jesús es demasiado débil, demasiado frágil para la misión de cuidar a las ovejas, deben reconocer que el compromiso del Padre no es menor que el de Jesús. ¿Quién puede robarle a Dios? ¿Quién puede quitarle a Dios? ¿Quién tiene la fuerza suficiente para arrebatarle a Dios algo que Él protege con su mano? Nadie, porque el Padre es mayor que todos.
Él es el ser superior, supremo y más grande del universo. Y el punto es que el hecho que nadie las pueda arrebatar de la mano de Jesús surge o está conectado al hecho que nadie las puede arrebatar de la mano del Padre porque ambos son uno, están perfectamente unidos. Y este es un punto doctrinal muy fuerte, hermanos, que es importante detenernos un minuto aquí. Jesús y el Padre son uno, pero algunos dicen, son uno en acción porque están comprometidos con el mismo propósito. Y por eso el contexto está hablando de cuidar a las ovejas. Tiene sentido y tiene razón. Yo creo que eso es una verdad, pero algunos quieren negar que también implica algo más. Son uno en esencia. Comparten la misma naturaleza. Yo creo que ambas verdades están. Por un lado, Jesús y el Padre son uno en acción. Lo que hace Jesús lo hace el Padre y viceversa. En este caso, comparten la misma voluntad y tarea de preservar a las ovejas de Jesús, de darles vida eterna, de cuidar y de proteger a las ovejas de Jesús. Pero son uno también en esencia. O sea, no es la primera vez que Jesús habla de Dios como el Padre. Ya vimos que en Juan 5:17 dice, mi Padre trabaja y yo también. En Juan 8:58, antes que Abraham naciera, yo soy. Ambas ocasiones era hacerse igual a Dios y en ambas ocasiones tomaron piedras para tirárselas. Pero en la declaración, uno somos, Jesús está haciendo eco de la declaración más importante de la confesión básica del judaísmo. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, escrita en Deuteronomio 4:6. Y algo interesante es cuando vemos esta declaración en el griego, que cuando la analizamos en el griego es cuando apunta más a la segunda verdad. No es una misma tarea, es una misma naturaleza. Si yo leo en el griego esta declaración en el texto original griego dice, ego kai ho pater en esmen. Ego, yo, kai y ho pater, el padre, en uno esmen, somos. En, que se traduce al español uno, algo interesantísimo es que no es masculino, sino es neutro. Y el hecho de que sea neutro se interpreta como decir una sola cosa, una sola esencia, una sola naturaleza. Jesús no está solamente diciendo que Él está de acuerdo con el Padre. Jesús está diciendo yo y el Padre compartimos una misma naturaleza, una misma esencia. Es una unidad ontológica, es decir, de ser. No es simplemente un acuerdo. Y luego el somos, el esmen, está en plural, lo cual distingue dos personas distintas, yo y el Padre. Claramente esa es la base de la doctrina de la Trinidad. Dos personas, en este caso, pero una sola realidad, con el mismo poder, con la misma autoridad y con la misma naturaleza. Hermanos, la idea es lógica. Eso está diciendo, mi mano protege, la mano del Padre protege. ¿Por qué? Porque somos una misma esencia. Compartimos el mismo poder, la misma autoridad. Por eso, esto es hermoso, porque realmente para nosotros, hermanos, Jesús está diciendo, la seguridad que el Padre da, yo la doy. El poder que el Padre tiene, yo lo tengo. Claramente Él está hablando de su igualdad con Dios. En la lectura bíblica vimos este pasaje y este pasaje es una base y se conecta de una manera muy fuerte con esta enseñanza de Juan de todo el Evangelio. En Isaías 48:16 es quizá para mí el pasaje más claro del Antiguo Testamento de la doctrina de la Trinidad, porque en el Nuevo hay muchos, ¿verdad? En las cartas de Pablo se mencionan muchos, pero en Isaías 48:16, Dios hablando dice, acérquense a mí, escuchen esto, desde el principio no he hablado en secreto, desde el momento en que sucedió, ahí estaba yo, y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. En este pasaje vemos claramente tres personas. El yo que está hablando desde el principio, el Señor Dios que envió a ese yo y su espíritu que acompaña a ese yo. El Señor Dios, Dios ya ve. Entonces, claramente si vamos unos versos atrás, ¿quién es ese yo?
Ese yo es el que dice, yo soy el primero, yo soy el postrero, mi mano fundó la tierra. Es un yo eterno porque es primero y postrero, es un yo creador porque fundó la tierra y es un yo divino. Y vemos algo sorprendente. El Señor Yahvé me envió y vemos que en Juan Jesús habla de ser el enviado. Entonces, es alguien plenamente divino que es distinto de Yahvé, que es enviado con Yahvé y que es enviado juntamente con el Espíritu. Y ese es exactamente el patrón que vemos en Juan. Vemos en Isaías 48, el que habla es eterno y es creador. Mi mano fundó la tierra, el primero y el postrero. ¿Y qué dice Juan? El verbo era con Dios y era Dios y por él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué vemos en Isaías 48? Que ese yo es distinto a Yahvé. ¿Y qué vemos en Juan? Él se distingue del Padre. Él no dice, yo soy el mismo Dios, solo que ahora me vine como hombre. No, dice, yo y el Padre. Hay una distinción. Pero son uno, pero al mismo tiempo son distintos. De ahí surge la doctrina de la Trinidad. Otra cosa, es enviado por Yahvé, Isaías 48:16, y Jesús dice al menos 3 veces en Juan, el Padre me envió. En 5:36 y 6:57, como vamos a ver en 10:36. Y en Isaías 48:16 aparece el Espíritu. Hasta aquí no ha aparecido el Espíritu. Pero si nosotros vamos a seguir en el Evangelio de Juan, vamos a ver que muchas veces de los capítulos 14 al 16 se habla del Espíritu Santo, del otro consolador. Entonces, claramente, hermanos, vemos que Isaías presenta el mismo esquema trinitario que Juan explica con claridad. Y déjenme nada más leer muy rápido algunos comentarios de John Frame respecto a este misterio, porque es un misterio la Santísima Trinidad. John Frame escribe, el mayor misterio de las Escrituras y la teología cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Adoramos a un solo Dios, es un solo Dios. Pero ese único Dios es 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno posee todos los atributos divinos y en cada acto de Dios los 3 participan por igual. Los 3 son iguales en honor y gloria y son igualmente el objeto de nuestra adoración. Aunque las 3 personas están activas en cada acto de Dios, parece haber una distinción en su obra. Fue el Padre quien envió al Hijo para redimirnos, el Hijo quien realizó la redención, obviamente en la cruz, y el Espíritu quien aplica los beneficios de la expiación de Cristo a los creyentes. El Padre es la autoridad suprema, el Hijo el poder ejecutivo y el Espíritu la presencia divina que habita en y con el pueblo de Dios. Hermanos, ¿por qué Dios diseñó este misterio? Porque Él quería darle sentido a la redención. La redención carecería de sentido si no hay un plan autoritativo, un cumplimiento eficaz y una aplicación misericordiosa. Y sin los demás, o sea, si el plan va muy bonito, pero no hay quien lo cumpla, no tiene sentido. Y el que lo cumple tiene que seguir un plan. Y el que lo aplica, o sea, hermanos, cada obra, por alguna razón, para nuestro beneficio, Dios decide revelarse así. Y la expiación es necesaria en el cumplimiento del Padre para que la expiación de Cristo, perdón, se dé. Es necesario que sea el cumplimiento del plan del Padre y que sea aplicada por el Espíritu Santo a nosotros. O sea, cada uno es eficaz en conexión con la eficacia de la obra de los demás. Y cada vez que la Biblia habla de las obras más grandes de Dios, habla de la creación, menciona a los 3. El Padre es creador, el Hijo es creador, el Espíritu Santo es creador. En la cruz, el Padre está dando a su Hijo, el Hijo está dando su vida y el Espíritu está fortaleciendo su vida. En la resurrección, la Biblia dice que el Padre resucitó a Cristo, Cristo dice que Él pone su vida para volverla a tomar de nueva y Romanos dice que el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo entre los muertos es el que nos va a resucitar. Los 3 intervienen. Y en nuestra salvación los 3 intervienen. El Padre nos ama y nos salva, el Hijo da su vida por nosotros y nos salva, y el Espíritu aplica los beneficios de la salvación a nuestra vida. Es una doctrina que lamentablemente algunos hermanos niegan, algunas iglesias niegan, pero que aunque yo sé que el término no aparece en la escritura, hay mucha respaldo escritural y este pasaje es uno de los respaldos de esta doctrina que nosotros como congregación sí abrazamos. Sigamos en Juan 10.
Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. Vean, las obras las ha mostrado Él, pero son del Padre. Está repitiendo la misma idea. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Claramente, el hecho de que le quisieran tirar piedras, están comprendiendo lo que él está diciendo. Están comprendiendo que Jesús está reclamando igualdad divina con el Padre. Y de ahí viene el deseo de matar. Jesús, en lugar de negar, vuelve a afirmar su unidad con el Padre. Yo he hecho buenas obras, pero son obras del Padre. Así que, por otro lado, la Biblia sí decía que si alguien blasfemaba del nombre de Dios debía ser apedreado, pero el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, no dice que si alguien dice ser Dios deba ser apedreado. Porque, y si lo es realmente, ¿verdad? O sea, es interesante porque ellos le dicen, tú siendo hombre te haces Dios. Pero nosotros sabemos que la realidad es al contrario. Él, siendo Dios, se hizo hombre. El verbo era Dios y el verbo se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros. Qué gloriosa verdad, qué glorioso evangelio. Él no era un hombre que se estaba haciendo Dios, él era Dios y se había hecho hombre para venirnos a salvar a nosotros, los seres humanos. Eso es hermoso. Pero Jesús le responde y les dice, Jesús le respondió, no está escrito en su ley, yo dije son dioses. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas, porque dije, soy el Hijo de Dios. O sea, Jesús está claramente diciendo que Él ha dicho, yo soy el Hijo de Dios, pero está explicando que eso no viola la ley de Moisés, porque en la ley de Moisés no es una blasfemia que alguien diga, yo soy el Hijo de Dios. De hecho, la misma ley de Moisés, a quien Él respeta tanto y aún más que ellos, les llama a algunos hombres dioses. Vemos algo hermoso, hermanos, es que también este pasaje, pues este pasaje es muy complejo, pero tiene verdades súper importantes. Por un lado está, ahí vemos la alusión a una de las doctrinas principales, ¿verdad? El cristianismo, la doctrina de la Trinidad, pero vemos también el valor que se le da a la escritura. ¿Por qué nosotros en esta iglesia valoramos la escritura? ¿Por qué se predica expositivamente? ¿Por qué se trata de hablar tanta Biblia como se puede? Porque Jesús le da un alto valor a la escritura. Y él dice, la escritura es verdad, no se puede violar. La escritura es lo más cercano a la realidad y a la verdad. Y ustedes están alegando cosas mentiras, pero yo voy a usar la escritura, la cual valoro más que ustedes, para demostrarles que yo no estoy blasfemando. Primero, no estaba blasfemando porque él realmente era Dios, pero segundo, tampoco era una blasfemia decir soy el Hijo de Dios. Cuando la escritura, las escrituras hebreas en algún momento usan el término Elohim para referirse a Dios y lo usan en el Salmo 82, 1 al 8, que es el que Jesús está citando. Su salmo es interesante porque la palabra, hay varias palabras que se traducen Dios, las palabras más personales respecto a Dios son las palabras de Isaías 48, 16, Adonai Yahvé, pero hay una palabra que en el hebreo es Elohim, esa se puede traducir, muchas veces se refiere al Dios verdadero, pero como es plural, a veces se refiere a otros dioses, y hay una, al menos una ocasión, quizá más, donde se usa para seres humanos. Hay un pasaje donde se usa para referirse a Moisés y aquí se usa para referirse posiblemente a jueces. Dice, veamos el salmo muy, muy rápido. Dios ocupa su lugar en su congregación en medio, él juzga en medio de los dioses. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Ahora, es interesante porque ahí dice, él juzga en medio de los Elohim.
Se traduce dioses, pero se traduce jueces, pero la palabra se podría traducir dioses. Él juzga en medio de los dioses. Pero claramente esta versión y muchas lo traducen jueces porque los siguientes pasajes es alusivo que está hablando de jueces. Vean qué dice. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, rescaten al débil y al necesitado, líbrenlo de la mano de los impíos. Ellos no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Toda sociedad fue constituida para que la justicia fuera cimiento, pero cuando los encargados de juzgar las causas de los hombres son injustos, los cimientos de una sociedad, de un pueblo son sacudidos. Cuando hay mucha corrupción, cuando se favorece al rico, cuando los jueces se venden, viene caos a cualquier sociedad. Y eso era lo que estaba pasando. Y sin embargo, ¿por qué les llama dioses aquí a los jueces? Porque de alguna manera para ejercer la justicia se necesita fundamentalmente una prerrogativa divina otorgada a los mismos o un privilegio divino. Digamos, los que están en el poder, nosotros acabamos de pasar por las elecciones y quien va a llegar al poder llega por el privilegio que le dio el pueblo de Costa Rica, que con su voto le concedió el aval de gobernar esta nación. Es una, digamos, prerrogativa y un poco, digamos, por así decirlo, democrática y al mismo tiempo divina, porque Dios es el todo. Pero aquí los jueces tenían el mandato, el privilegio y al mismo tiempo la delegación de ejercer justicia y no la estaban haciendo. Entonces el verso 16 vuelve a repetir y dice, yo dije, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. ¿Qué está diciendo? Los llamé para ejercer una función honrosa. No la cumplieron bien, van a ser deshonrados y van a morir como gente que nunca tuvo un lugar de honra. El verso 8 termina, y el verso 8 es como el punto del Salmo, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees las naciones. De alguna manera al mismo tiempo, el Salmo es una queja contra la injusticia humana y un llamado o una profecía a que solo Dios, cuando se levante, va a juzgar la tierra con justicia. El punto es este, Jesús está demostrando que la ley, que es la verdad, en algún momento llama dioses a hombres y que él no está blasfemando al decir que es el Hijo de Dios, pero puede ser que esté aludiendo también a que él es el que cumple la profecía de este salmo. Él es el Dios que se hizo hombre para venir a juzgar la tierra. Vean de nuevo. Y aquí quiero centrarme en la segunda parte. Jesús le respondió, ¿no está escrito en su ley, yo dije, son dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios, esto es a los jueces, porque les fue entregada la ley, la palabra de Dios vino a ellos para que se basaran en esa palabra para ejercer justicia. Los llamó dioses y la escritura no se puede violar, se debe respetar. Pero ahí vamos a la parte que ahora quiero centrarme. Al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas, porque soy el Hijo de Dios. O sea, le está diciendo, si a ellos que el Padre los llamó a juzgar y no lo hicieron bien, les dice dioses, ¿por qué se molestan si yo solamente soy el Hijo de Dios, lo cual estoy diciendo, sino que fui santificado por el Padre y enviado al mundo? Y es algo interesante porque este es el pasaje que conecta la fiesta que estaban celebrando. La fiesta que estaban celebrando es la fiesta de la santificación o dedicación del altar. Y es el término en griego es muy relacionado. Y la fiesta que conmemoraba la santificación de un templo después de haber sido profanado y limpiado, Jesús está diciendo, lo verdaderamente santificado por el Padre soy yo. El verdaderamente santificado por el Padre no es el templo, no es el nuevo altar, soy yo. Jesús está mostrando que esa fiesta lo apunta a Él.
igual que todas las demás fiestas. Él es el cumplimiento de cada una de las fiestas judías. Él es el cumplimiento de la fiesta de la Pascua, Él es el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos y Él es el cumplimiento de la fiesta de la dedicación, porque si algo Dios apartó para su uso exclusivo fue a su Hijo enviado al mundo para salvarnos. Él cumple y supera esta fiesta como ha cumplido todas las demás. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en él. Jesús está apelando a las pruebas que quiere que sus oponentes sopesen. Si lo que él hace son las obras del Padre, ¿no debería esto hacerlos reflexionar? O por implicación, son tan ignorantes que estudiando la ley de Dios no saben qué es lo que Dios hace. Es que cómo no se dan cuenta que todo lo que Él está haciendo es lo que el Padre dijo que el Mesías haría. Sanar a los ciegos, hacer saltar a los cojos y todo lo que ya vimos. Pero ¿cuál es el punto aquí? Crean a las obras para que sepan y entiendan. Hermanos, el punto de énfasis en estas palabras de Jesús es que la fe precede al conocimiento y al entendimiento. Pídale usted a alguien que entienda las doctrinas de Dios sin tener fe en Jesús. No lo va a entender, no lo va a saber. Primero necesitamos creer y aunque la fe empiece por las obras para después creer en la persona, pero necesitamos creer primero para luego aprender, para luego entender verdades más profundas. Hermanos, Dios no quiere que primero estudies todos los libros de teología ni te metas a estudiar en los mejores seminarios del mundo si primero no confías en Él. Está bien, o sea, yo los animo y si alguno de ustedes quiere estudiar teología, excelente. Pero de nada te servirá si primero no confías en Él. Es más importante tu fe que el conocimiento y el entendimiento que puedas adquirir. Yo le agradezco a Dios por lo que algunos de ustedes son estudiosos de la Biblia. Pero hermanos, el primer llamado es creer, 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 confiar, abandonarnos a Dios para que sepan y entiendan que hay una unidad en el Padre y yo. Y esa unidad es impresionante porque esa unidad va a pasar a ser una unidad entre ustedes y yo, entre Él y la iglesia. Hay misterios aquí. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero Él se les escapó de las manos. Es interesante porque, ¿por qué por eso? Por lo que Él les dice, por el llamado que Él les hace a creer, a darse cuenta, a sopesar las evidencias, pero estaban tan obstinados que lo querían, estaban tan ansiosos por verlo morir, pero como no era su hora, ni se dan cuenta en qué momento Él ya no está entre ellos. Se les escapó de las manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron ahí en Jesús. Jesús regresa al otro lado del Jordán y había gente ahí que hacía 3 años oían a Juan el Bautista, que oyeron a Juan el Bautista decir muchas cosas de Jesús, entre ellas que era el Cordero que quitaba el pecado del mundo, algo que en ese momento todavía no se había cumplido, porque Jesús todavía le faltaban como 2, 3 meses para ir a la cruz, pero
Algo muy interesante es que esta frase muchos creyeron ahí en Jesús. Es una frase que leemos a lo largo del Evangelio. Y el hecho, y ya aquí ya nos da como duda, ¿será una fe verdadera? Porque en la época de Nicodemo muchos creyeron, pero después ya no. En Juan 8 muchos creyeron, pero después lo querían matar. Y así hemos venido que muchos creyeron. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Que en muchas de esas otras veces dice, y muchos creyeron por las señales que hacía. Pareciera que aquí esta gente ya no está creyendo necesariamente por las señales en sí mismas, sino están creyendo por el cumplimiento profético de las cosas que Juan anunció de él. Algo muy interesante es que en la mentalidad de aquella época, alguien era grande, se hablaba de la grandeza de una persona cuando hacía milagros. Pero aquí nos está enseñando la palabra que Juan el Bautista era grande, pero su grandeza no radicaba en los milagros que hizo, sino que su grandeza radicaba o consistía en la fidelidad y claridad y veracidad de su testimonio respecto a Jesús. Hermanos, hoy muchos de nosotros seguimos creyendo que Dios puede hacer milagros, pero si algo debemos de ver es que la Biblia nos enseña que nadie va a ser grande por ser un instrumento usado si Dios quiere alguna vez para hacer algo a través de él. Nuestra grandeza va a consistir en qué tan fiel, qué tan claro y qué tan veraz es nuestro testimonio acerca de Jesús. Ojalá algunos puedan creer, porque aunque no hagamos ningún milagro, se den cuenta que todo lo que nosotros decimos acerca de Dios y acerca de Cristo es verdad. Y esta fe parece ser, de alguna manera, aunque no sabemos, pero es muy probable que esta multitud haya sido parte de los que confirmó su fe unos 2 meses después, 12 meses y medio después, en el discurso de Pedro en Hechos 2, donde se agregaron como 5.000 personas y unos días después otras 8.000 personas. Es altamente probable. Pero para ir cerrando, ¿cuáles son las implicaciones del pasaje que estudiamos hoy? Hermanos, si Jesús y el Padre son uno, y si nosotros somos creados por un único Dios verdadero, la única manera de acercarnos a nuestro Creador y dígase a nuestro propósito de vida, a nuestro sentido de vida, a nuestra verdadera felicidad, a nuestra verdadera plenitud, es por medio de Jesucristo. No puedes acercarte a tu Creador y llegar a entender para qué Él te hizo, por qué Él te hizo, si no te acercas a Cristo. Y la única manera de ser protegidos por el Padre es ser parte del rebaño, del cual Jesús es el pastor. No podemos pensar que vamos a ser de las ovejas que reciben vida eterna y nadie las arrebata de la mano del Padre si no somos de las ovejas que están siendo pastoreadas por Jesús. Dentro de la institución que Jesús instituyó, la iglesia. Porque la iglesia es creación de Jesús y Él es el edificador de la iglesia. Él está edificando su iglesia. El verso central de hoy es: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero la pregunta es, ¿estamos oyendo su voz? Y acompáñenme al Salmo 95, 7 y 8, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Hermanos, su voz viene a nosotros, pero somos llamados a no endurecer nuestro corazón, sino a dar el siguiente paso, atenderla y seguir la voz. Vean el Salmo 81, 8 y 9. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Qué lindo, sí. A veces la voz del Señor viene diciendo, te amo. A veces la voz viene diciendo, yo estoy contigo. A veces la voz del Señor viene diciendo, no temas.
Pero tenemos el riesgo de endurecer nuestro corazón cuando la voz del Señor viene para amonestarnos, para decirnos, ojo, eso no me agrada, eso no es seguirme ejemplo, eso no es lo que te mandé a hacer, eso no es una actitud santa, eso no es una actitud cristiana, eso no es el fruto del Espíritu, eso no es ser luz, eso es seguir tras las tinieblas. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, hermanos, oír su voz es oír sus amonestaciones. Y nadie me va a decir a mí aquí que es tan santo que ya no necesitamos ser amonestado por el Señor. Yo soy el primero que todavía constantemente soy amonestado por su voz. Y claro, yo no niego que alguno de ustedes pueda tener un mayor nivel de santificación que yo, pero sé que aún así sigue teniendo un viejo hombre y una naturaleza pecaminosa que necesita ser amonestado. Oh Israel, si tú me oyeras, no haya Dios en ti ajeno, ni adores a Dios extranjero. Isaías 55:3. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las misericordias fieles mostradas a David. El jueves estuvimos meditando en Isaías 55:2 sobre la vida en abundancia y la importancia de meditar en el Señor, donde dice, escúchenme atentamente, entréguenme sus pensamientos y se deleitará su alma en la abundancia. No nos oír su voz, meditar en él, meditar en su palabra. Es clave para acceder a la vida en abundancia. Mateo 13:23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce. ¿Cuál es el camino para dar fruto? Oír la palabra y creerla, abrazarla. Lucas 6:47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante, al que edificó su casa sobre la roca. Hermanos, no se trata solo de venir a Él, se trata de oír sus palabras y ponerlas en práctica. Pero el pasaje dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo podemos seguirle? Y a todos les decía Lucas 9:23, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No podemos seguirle sin primero negarnos a nosotros mismos, negarnos a las pasiones y deseos no santos de nuestra carne. Tomar nuestra cruz cada día, no solo el domingo, no una vez al mes, no una vez al año, cada día y sígame. Primera Pedro 20:21 nos da un ejemplo de lo que es seguir a Jesús. Dice, pero que si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto vaya gracia con Dios. Porque para este propósito fuimos llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Hermanos, ¿qué significa según este pasaje seguir a Jesús? Significa soportar con paciencia, con fe, con esperanza, el sufrimiento y las luchas de la vida, aun cuando sean injustas. Eso es seguir a Jesús, es poner nuestros ojos en Él, es no distraernos por las distracciones, sino seguir enfocados en Él. Y las preguntas a considerar en esta mañana son, ¿vives atento a escuchar la voz del buen pastor? ¿Abres tu Biblia con el anhelo de oír su voz mientras la lees? Te quedas meditando en un pasaje con el anhelo y con la necesidad y el clamor interno de que el Espíritu ilumine eso que acabas de leer, te muestre cómo se aplica para ti y lo llevas al Señor en oración. Le prestas atención a sus amonestaciones sin endurecer su corazón. Estás atento a esa voz de amor, pero a esa voz también que te amonesta. Y estás intencionalmente siguiendo a Jesús, siguiendo sus pasos, buscando imitarlo, buscando ser más como Él.
Buscas imitarle en sus reacciones y respuestas ante las adversidades de la vida y las injusticias de los hombres. Yo le agradezco al Señor porque yo sé que yo puedo decir que he visto ante noticias de enfermedades, situaciones, es hermoso ver cómo yo soy testigo de cómo varios de ustedes se ve sus esperanzas, su fe, su confianza puesta en el Señor. Y eso me goza, eso me da gozo, me alienta. Pero podemos crecer, hermanos, en oír su voz y en seguir a Jesús. Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, te damos gracias, porque en esta mañana nos has hecho meditar en que eres uno con el Padre, en este misterio de cómo eres un solo Dios, pero te acercas a nosotros en tres personas, como el Padre, como el buen pastor y como el consolador. También, Señor, te damos gracias, porque no fuiste un hombre que te hacías Dios, sino fuiste siempre Dios y te hiciste hombre por amor a nosotros, para venir a dar tu vida por tus ovejas. Señor, perdónanos por los momentos donde hemos respondido con dureza de corazón y con incredulidad a tu voz y a tus obras. Queremos ser, Señor, esas ovejas que oyen tu voz y te siguen. Abre, oh Dios, nuestro oído para prestar atención a tu voz, a tu verdad, a tu llamado. Queremos venir a ti. Queremos obedecerte. Queremos vivir atentos a tu voz. Y queremos seguirte, imitarte, ser cada día más como tú. Ayúdanos, Señor, a vivir en constante entrega, en constante devoción, en constante búsqueda de tu voz y en un constante caminar detrás de ti. Que cuando vengan las adversidades, que cuando vengan los ataques, que cuando venga la persecución, podamos recordar que bienaventurados sois cuando por causa mía nos persigan, nos insulten, nos ataquen. Que tu causa sea nuestra primaria, nuestra principal causa de vivir y de caminar, recordando que en este mundo estamos de paso, pero que caminamos aquí siguiendo tus pasos y tu dirección. Gracias, Señor.